Como ya comentó, llevo un año trabajando en el grupo El Comercio para el área de ciencia de datos y más que todo, por ahora nos encargamos de ver eh, modelos o scores que podamos crear para la unidad de negocio de prensa. No estamos enfocados por ahora en lo que vendría a ser la unidad de negocios digitales, como pago efectivo, Lumingo. Vemos solamente las formas de mejorar la captación de usuarios o mejorar el rendimiento de ciertos KPIs dentro de la empresa para las marcas como Comercio, Gestión y los otros periódicos que tiene el grupo, ¿no? El día de hoy les quería más que todo comentar uno de los proyectos que realizamos recientemente con la ayuda de otra compañera de la facultad eh, para, la, para la medición del impacto que tienen ciertos titulares en redes sociales, ¿no? Tengo acá una presentación, me avisen si se puede ver lo que estoy compartiendo para empezar a comentarles. Estabas compartiendo hace un rato, pero se detuvo. Ahora no se puede ver. Voy a volver a presentar. Okay. ¿Pueden ver la presentación en pantalla completa? Sí, ahora sí. Ya. Lo que intentamos hacer con este proyecto fue iniciativa de otro compañero y luego tomamos la posta yo y Ingrid. Fue tomar un paper que habíamos encontrado sobre cómo se miden las métricas para Twitter en cuanto al número de retweets o likes de ciertos titulares de New York Times o Washington Post, y tener un modelo que pueda replicar ese mismo ejercicio, ya no para Twitter, porque no es un focus central, o por lo menos no lo era el año pasado, en lo que viene a ser titulares, sino más que todo en Facebook, que es la red social que más interacción, donde hay más interacción entre los usuarios y todas las páginas que tiene el grupo, ¿no? Para ello lo que hicimos fue aplicar toda la teoría general de este paper y tomar en cuenta los datos que nosotros ya teníamos, ver el data warehouse y qué información podríamos sacar que fuera de utilidad para este proyecto. Por un lado teníamos toda la información de las notas ya publicadas tanto en la web como en la app del comercio y al mismo tiempo teníamos desde la unidad de inteligencia de negocios toda la información de los rendimientos o los KPIs que utilizan para hacer las publicaciones en Facebook. El principal motivo por el cual este proyecto fue aprobado y nosotros nos metimos de fondo por un tiempo fue debido a que en la redacción no es solamente un periodista el que está publicando notas para que éstas sean publicadas en Facebook o en cualquier red social, sino que tenemos en total más de 100 redactores entre todas las marcas que están constantemente buscando que sus notas sean mejor posicionadas. Y el área de audiencias, por otro lado, no sabía qué respuesta dar a la redacción en base a cómo ellos seleccionaban las notas en sí que iban a ser publicadas o que iban a ser programadas para el día siguiente o para la mañana o para la tarde. La idea con este proyecto era que se creara una plataforma para poder analizar diferentes indicadores, en especial el titular de la nota, y poder definir si esta nota o no iba a tener un mejor rendimiento o poder predecir qué tan iba a ser su rendimiento y si te convenía publicar esta nota lo más pronto posible para tener una mejor organización o un mejor workflow en cuanto a las publicaciones que se realizan en redes sociales, ya que a fin y al cabo lo que la empresa más le convenía era tener una mejor conversión en cuanto al número de personas que provenían desde redes sociales y que interactuaban netamente con la web del comercio o gestión, ¿no? Para ello, como tenemos acá, los pasos son extracción de las notas y creación de un corpus que pueda tener no solamente información de Facebook, sino también información del data warehouse de todas las publicaciones del comercio y gestión en particular. Y luego aplicar conocimientos de procesamiento de lenguaje natural para eliminar lo que vendrían a ser stop words como eh, conectores, disyuntivos, ese tipo de palabras que no brindan aporte al estudio. Más que todo el estudio se basa en analizar los verbos y los sustantivos de un titular, lematizar estos para
para no tener una base tan robusta, con lematizar me refiero a llevar cada verbo específicamente a su raíz o eliminar los plurales si es que existan, para tener una base más reducida y que pueda tener una mayor concordancia. Luego procedimos a hacer una creación de la matriz con los términos y documentos que íbamos a extraer netamente desde Facebook para ver la concordancia en cuanto a qué titular rendía mejor qué día o ver en sí las métricas día a día de todas las publicaciones y las republicaciones que se hacían en redes sociales. Luego de que pudimos obtener esta base de datos que fue bastante robusta, de verdad, alrededor de 10 millones de filas, sin considerar la cantidad de columnas, donde cada columna venía a ser representada por una palabra hasta cierto punto. Se empezó a hacer una exploración de qué es en realidad la data que teníamos con la que podíamos trabajar. Hicimos un análisis para ver si, obviamente, en nuestra base de datos había ruido o valores que iban a interrumpir o iban a dar unos falsos positivos dentro del análisis, ya que en ocasiones habían titulares que rendían muy bien o por encima de lo esperado, como puede ser el fallecimiento de alguna persona pública o diferentes cosas. Y este tipo de análisis podían afectar más que todo el rendimiento del modelo en sí. Así que luego de poder analizar eso, se empezó a extraer las características de los titulares y se crearon ciertos indicadores. Estos indicadores nos iban a medir no solamente en base al titular, sino en base a otras características, ya sea la periodicidad de la nota, ya que como bien sabemos las notas sobre 28 de julio o fiestas, fin de año, no van a rendir lo mismo que si no es en su mes de producción. Ver también quiénes eran los autores que eran más leídos, cuáles eran el largo, la longitud de los títulos, si esto también implicaba una importancia en el modelo, y luego se procedieron a hacer las pruebas, una con el modelo que nos indicaba el paper que se utilizó, logística de regresión múltiple, y también haciendo la prueba con otros modelos que creíamos que iban a ser más afines a este estudio, para poder en todo caso encontrar qué modelo nos iba a devolver las mejores métricas en cuanto a exactitud, rendimiento, recall y otros indicadores que tienen para poder medir exactamente cuál iba a ser el modelo utilizado ya en la plataforma. Aquí tenemos unas gráficas que se armaron con una de las primeras versiones de este modelo, en la cual podemos ver la distribución, en todo caso, del número de palabras. Los indicadores desde Facebook que se utilizaron para ser, por ejemplo, el output o el resultado de este modelo en el base del cual se iba a entrenar, eran tres. Era el número de clics, el alcance neto de cada titular y la cantidad de compartidos. Más allá del número de likes o el número de comentarios, estas son métricas que en sí no eran importantes para el área de inteligencia de negocios. Esto es más que todo importante para ver que también posiciona esta página en Facebook. A nosotros nos interesaba más que todo la conversión de clics para ver cuántas personas en realidad migraban desde Facebook hacia nuestra plataforma del comercio o gestión. Y como pueden apreciar en todo caso, para este análisis, las que tenían mejor rendimiento siempre se encontraban alrededor de 12 y 15 palabras. Esto es sin considerar los stop words como a, uno, el. Y también este mismo rendimiento se ve reflejado en cuanto al alcance de cada post y al número de veces de que fue compartido. Ahora, otra cosa que también consideramos para el análisis fue saber cuáles eran las secciones que tenían un mejor rendimiento en redes sociales. Y como pueden ver, la sección de noticias de Deporte Total, Mundo o Lima siempre están dentro del top en cuanto a cantidad de clics y alcances. Esto nos sirvió para poder identificar cuáles podían ser nuestros mejores indicadores para agregar a este modelo y que tuviera un mejor desempeño. Y a su vez, en cuanto al número de compartidos, el grupo de política era el tipo de noticia que
solía ser más compartida, incluso mucho más que Deporte Total. Sí, esto ya se los comenté. A ver, sí. Mundo nuevamente era una de las notas que estaban dentro del top. Lima también. Y luego los otros grupos que en realidad se veía que no tenían tan buen posicionamiento dentro de redes sociales eran los temas que hablaban de variedades, de vida, de mascotas, de gastronomía o de automóviles. ¿No? Esto sirvió bastante para poder darle una mayor importancia a la publicación de las secciones top del comercio, ya que estas podían tener una mejor conversión en cuanto a la cantidad de clics, ¿no? Luego, las palabras reciben más atención. Aquí ya empezamos a analizar los titulares en sí. Analizamos la cantidad de veces en que estas palabras se repetían y cuál era la cantidad total de clics o el alcance y nivel de compartido que tenían en base al contenido. Como verán en sí, no hemos utilizado cada palabra por separado, ya que no tiene sentido separar ciertas palabras. Esto se realizó utilizando también lo que vendría a ser un enegrama dentro de procesamiento del lenguaje natural, que te permite encontrar la coincidencia de a dos palabras para ver cuántas veces se ha repetido. Esto obviamente se reflejaba en todos los titulares que tenían las palabras conjuntas de Alianza Lima o que tenían las palabras de Avengers Endgame, Real Madrid. Tenía mucho más sentido dejar estas palabras unidas como un, una sola variable dentro del modelo que tenerlas por separado, ¿no? Luego, esta parte de acá ya fue definida netamente con la redacción. La redacción y el área de inteligencia de negocios tienen ya desde hace un tiempo revisando las métricas de Facebook y ellos ya tienen su diccionario o su banco de definiciones de qué consideran ellos una nota exitosa y qué consideran una nota de bajo rendimiento, ¿no? Al utilizar nosotros un modelo de logística de regresión o de clasificación, o un método de árboles de decisiones o bosques aleatorios, no podemos en sí hacer una regresión exacta para predecir el número exacto de clics o alcance o compartidos que va a tener cada nota. Lo que nosotros implementamos en este caso fue rangos de confianza para nosotros poder decir que un titular tuvo un alto rendimiento, un rendimiento mediano o un rendimiento bajo. Y este rango, como les comenté, fue definido en conjunto con el área de inteligencia de negocios y la redacción de ambas marcas. Es en base a este sistema de clasificación que luego pasamos a entrenar el modelo que se utilizó. En cuanto a un ejemplo de los modelos, eso aún no lo tengo mapeado. Lo que sí les puedo comentar es que de los 3 modelos que se utilizaron, que fue clasificación logística de regresión, bosques aleatorios y Gradient Boost Trees, esos 3 modelos tuvieron un buen rendimiento. En el paper indicaban exactamente de que este tipo de clasificación, debido a la amplitud de variables en base a las palabras que se utilizaron, no solían tener por encima de un 53% de exactitud o accuracy, si es que utilizabas solamente los titulares como parte de tu entrenamiento. Al nosotros ingresar otros valores o indicadores que vendrían a ser la longitud de la nota, la periodicidad de la nota, el autor, la sección, estos valores, estas variables permitieron que este modelo pudiera aumentar su exactitud, que estaba por encima de lo esperado, ya que apuntábamos a un 55% en el mejor de los casos para poder aprobar el proyecto. Y como verán en sí, con esta exactitud fue más que suficiente para llevar este proyecto a pasar de un programa en Python o en R a ya ser un proyecto que va a ser desplegado en una plataforma, ¿no? Al fin de cuentas, nosotros terminamos usando el método de bosques aleatorios, ya que nos permitía poder identificar cuáles eran las variables que tenían una mayor importancia dentro del modelo
y poder darle un mayor énfasis a este. En cuanto al número de alcance, este es el que mejor rendimiento presenta en base al modelo utilizado, con una exactitud de casi un 60%, lo cual permite saber cuándo una nota, debido a sus palabras y a los demás indicadores mencionados, va a llegar a una mayor cantidad de personas y va a llegar a su público objetivo. Y de la misma moda con el número de shares, este tiene un accuracy del 60%. Nos permite identificar en todo caso qué tipo de titulares van a ser más compartidos. Y en este caso, como habíamos definido, los titulares que hablan sobre economía y política tienden a ser los que tienen el menor porcentaje de error en cuanto el modelo los clasifica, ¿no? Eso vendría a ser un poco de lo que les puedo compartir exactamente sobre este modelo que nos permite medir el impacto de las publicaciones de los titulares en redes sociales utilizando conocimientos básicos de Machine Learning. La verdad, cuando tomamos este modelo en sí, recién teníamos 3, 4 meses en la empresa. Fue un modelo un tanto retador debido a la cantidad de fuentes de datos que teníamos que manejar, pero nos permitió expandir los conocimientos que ya teníamos desde la carrera y los que habíamos adquirido por cuenta propia para llevar a cabo este modelo y poder presentárselo a la gerencia de data y que fuera aprobado. Ahorita el modelo se encuentra en desarrollo para que este pueda ser utilizado por el área de inteligencia de negocios, así que no tengo ahorita un template para mostrarles cómo sería el rendimiento, o cómo sería un escenario de ejemplo de cómo se lleva a cabo este modelo. Pero si mal no me comentan, estaría siendo desplegado a finales de noviembre, ya que debido también a la coyuntura, ciertos proyectos fueron pospuestos y recién se han empezado a retomar en el mes de septiembre, ¿no? Con eso culminaría más que todo la parte rápida de la presentación de qué es exactamente lo que se logró hacer con este modelo. Así que, bueno, si tuvieran alguna pregunta o consulta Hola, para poder abordar. este, sí hay una pregunta aquí que nos han hecho por el chat. Eh, bueno, nos preguntan, ya que tenía los KPI, los likes, etcétera, como variables continuas, ¿no sientes que perdieron información, varianza, al categorizarla en solo tres categorías? ¿Crees que sería mejor usar la variable continua como output, predecirla y luego categorizarla? Sí, también se trató de medir esto para no perder información. Pero por el hecho de que estamos hablando sobre titulares, los titulares suelen ser muy coyunturales. Esto quiere decir que una noticia de la Liga de Champions no vale lo mismo en el mes de agosto que en el mes de enero, o ciertas noticias sobre procesos electorales no valen lo mismo en, en los meses donde hay elecciones que en periodos donde no hay elecciones. Es por ello que no se optó por predecir exactamente la variable continua como el output y más que todo categorizarla, ya que no queremos en sí que el modelo sea necesariamente preciso con una exactitud del 90%. Necesitábamos más que todo que el modelo a grandes rasgos nos pueda perfilar las notas que iban a tener un mejor rendimiento para que el área de inteligencia de negocios pudiera hacer ya más que todo la reprogramación de los titulares y poder tener una respuesta exacta a la redacción cuando les indiquen, oye, tu nota no fue programada temprano porque vimos que esta va a tener un mejor rendimiento y la hemos movido para más tarde, ¿no? Es por ello que pudo haber sido una opción, pero tomamos la clasificación que nos propusieron también de su parte porque era una forma de la que ellos iban a poder ser más interactiva la plataforma que iban a utilizar. Si nosotros hubiéramos usado el producto final, obviamente le hubiéramos dado otro enfoque, pero al ser un proyecto en conjunto, no solo con una área de ciencia de datos, sino con un área de marketing y una área de
periodismo, el proyecto tiene que ser lo suficientemente amigable y fluido para que estas áreas también puedan entender qué es exactamente el valor que nosotros le damos a la empresa como profesionales de ciencias de la computación. No hay problema, Ronald. No sé si tuvieran alguna otra duda o quisieran consultarme algo más sobre qué es exactamente lo que hago como egresada en la carrera. Recién llevo un año trabajando, como les comenté, en el comercio y sí hemos visto también más cosas aparte de este tema, ¿no? Sí, buenas noches. Hola, Henry, perdón. Sí, Lizeth, gracias por la presentación. Yo quería hacerte una pregunta. En el campo de los medios de comunicación, aparte de proyectos como este, ¿qué otros proyectos se tiene pensado hacer utilizando modelo Machine Learning? Mira, otra cosa que es la que hacemos perennemente es lo que vendría a ser una clusterización utilizando K-means u otros métodos. Más que todo ahorita estamos usando K-means para hacer lo que vendría a ser la segmentación de audiencias. Cuando yo escuché este término, cuando ingresé a trabajar, me parecía como una palabra alienígena porque no había profundizado mucho en todos los alcances fuera de data que tenía Machine Learning. Este es más que todo un fin de marketing, ¿no? Lo que hacemos en segmentación de audiencias es perfilar a los usuarios que navegan en el comercio o en cualquier marca del grupo en base a su navegación. Vemos toda su navegación, identificamos un perfil base que nos sirva para la empresa. En este caso, nosotros utilizamos el grupo de únicamente los usuarios registrados que lean por lo menos 5 notas en el mes para poder nosotros definir, ok, esta es una persona que nos interesa conocer. Con la segmentación de audiencias lo que nosotros logramos es definir cuántos usuarios entran dentro del grupo de políticos, cuántos usuarios vienen solo a leer espectáculos o a qué usuarios les interesa los temas de economía. Y una vez que nosotros tenemos definidos estos grupos o segmentados, lo que hacemos es darle esta información al área de marketing para que ellos puedan hacer campañas de captación a los programas de suscripciones digitales que tiene el comercio, captación a diferentes propuestas o captación para que adquieran ciertas suscripciones. ¿Por qué? No es lo mismo tú darle la fuerza en bruto a una base de 100,000 emails para ver qué tal va a convertir esa base en cuanto a cuántos sí van a suscribirse a mi producto, que trabajar netamente con grupos focalizados. Cuando yo le doy a un usuario político una suscripción con ventajas a su consumo, tengo una mayor probabilidad de que este usuario sí se suscriba y que me dé un mejor rendimiento o una mejor tasa de conversión, que es a final de cuentas lo que se busca. Cuando yo necesito hacer una campaña o viene otro negocio, ¿no? Para el área de B2B de la empresa, business to business, que quiere necesariamente una base de datos de 10,000 usuarios que leen en la mañana, son hombres, tienen más de 30 años y les interesa el tema de transporte público. ¿Por qué? Porque ese es su público objetivo al cual quieren llegar a hacer una campaña. Y de esta forma, este tipo de tareas nos permiten darle valor al negocio y darle un producto, un valor agregado al trabajo en sí que hacemos dentro del área de ciencia de datos de la empresa. De acuerdo, perfecto. No sé si alguien tuviera alguna otra consulta. Hola, Chet. Hola Ronald, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por tu presentación nuevamente, muy interesante. En tu experiencia en este tiempo que llevas trabajando en el comercio, ¿qué otras necesidades futuras sientes que empresas como el comercio requerirían o tendrían estas necesidades en las que un analista de datos podría ayudarle? Pero necesidades futuras, por ejemplo,
visualización de datos. Creo que algunos medios como los que mencionaste, el Washington Post, el New York Times, invierten o están empezando a invertir, o ya han invertido hace un tiempo en visualización de datos, en este tipo de otras necesidades en las que un analista de datos puede aportar. El comercio, ¿qué otras necesidades en el futuro va a tener relacionadas al análisis de datos? Algo que hemos visto recientemente como una propuesta de valor fue, no sé si ustedes también se percataron porque se volvió medio viral, el tema de OpenAI que lanzó su API de NLP, procesamiento de lenguaje natural, ¿no? Que tú le das una consulta o una pregunta al bot y este te devuelve como que, o te puede devolver un código ya estructurado o te devuelve simplemente información puntual. Este tipo de propuesta de valor es la que se está viendo la forma de aplicarla, tal vez no directamente de cara al usuario o al lector, que es nuestro público objetivo, sino netamente como una herramienta dentro de la empresa que nos permite conectar las diferentes áreas de data y analítica, de inteligencia de negocios, de marketing, el área de periodismo. Como estas herramientas que son muy intuitivas, nos permiten traducir la información que para nosotros puede ser muy sencilla, para este tipo de product owners o gestores de proyectos que necesitan este tipo de datos también. Últimamente se está trabajando en un tipo de estos bots que va a permitir conectar los data warehouse que tenemos sobre la navegación o el flujo de datos que tenemos de la web con consultas básicas que se preguntan día a día los periodistas o los editores en base a qué tal están rindiendo las notas de tal redactor. Y en lugar de hacer un query de SQL o tener que pasarnos la consulta directamente a nosotros, ellos poder, un chatbox, preguntarle cuál ha sido el rendimiento de Luis Solano de esta semana para la sección tal, y que te pueda dar las métricas y que te pueda devolver esas métricas. Si nosotros logramos implementar algo a ese alcance, eso va a romper mucho la brecha entre las áreas de data y analítica y las otras áreas que puede tener una empresa de comunicaciones como es el comercio. La API pronto será de paga para Microsoft. Sí. Sí había visto eso, pero no tratamos de necesariamente usar esa API, sino de nosotros crear nuestro propio diccionario, ya que cada empresa va a manejar el diccionario de palabras, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos decir el total de PBs de anónimos para el periodo, para el trimestre tal, ¿no? O sea, PBs anónimos, exactamente no puede significar lo mismo para nosotros que para la API. Y lo que están tratando es de crear su propio diccionario, su propia versión de la API, que converse con el diccionario que maneja la empresa o la terminología que maneja la empresa para las diferentes áreas. Chicos, bueno, si no hay más preguntas, damos por terminada la charla de hoy. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias, Lizeth, por dar esta charla. De nada, Christopher. Gracias a Un todos. placer.